bienvenidos a una nueva tertulia con Luis Castro. Esta noche vamos a tener una súper invitada, además, porque Orlenis es una chica súper popular, muy talentosa y además muy pocos conocen su trabajo como investigadora, como comunicadora y de repente se pasa desapercibido dentro de tanta información que se maneja en las redes sociales y sobre todo cuando llega el tema de Venezuela, que no es un tema fácil de abordar porque sobre todo cuando tienes argumentos sólidos, es bien complicado a veces entrar en conversaciones productivas con ciertas personas en las redes sociales. Pero bueno, no lo dejo más, aquí les dejo con Orlenis para que se presente. Orlenis, buenas tardes para ti allá en nuestra querida Caracas. Así es, bueno, un saludito para ti, para todas las personas que nos escuchan. Bueno, Orlenis, bienvenida y que cuéntanos un poco, bueno, primero que nada, cómo está Venezuela? ¿Cómo está la crisis del coronavirus allá? ¿Cómo llevan la cuarentena? ¿Qué está pasando? Bueno, aquí estamos desde el 17 de marzo en cuarentena total, que ha sido muy bien acatada por una población que la verdad ha sorprendido. Siempre se cataloga al venezolano como un pueblo consciente, pero en esta circunstancia en particular ha sido la verdad todavía mucho más esa conciencia, mucho mayor. Y bueno, se ha acatado, tú ves a la gente en todas partes, en cualquier parte de la ciudad, así sea un lugar recóndito, como de hecho me tocó ir la semana pasada a un sitio allí en la parroquia de La Vega, y era un sitio súper adentrado en el barrio arriba, y la gente tenía su tapabocas. Decía recientemente, no sé si fue Jorge o fue el propio Nicolás, que decía que la gente pareciera que estuviese utilizando tapabocas desde hace meses de los meses o desde toda la vida, porque se ha vuelto un hábito bastante normal y se ha respetado. Hay varias cosas allí que más adelante te hago algún énfasis para hacer algunas aclaratorias respecto a qué tanto o qué tan poco se cumple la cuarentena en las calles, pero en general pues se está acatando de verdad que extraordinariamente y los números lo indican. Eso te voy a comentar porque una de las algunas críticas que han salido en redes sociales, pero volvemos como ya tú lo sabrás incluso mejor que yo, cuando sale información sobre Venezuela en las redes sociales hay que tomarse todo con pinza porque a veces ni siquiera sabes si son ni reales o actuales. A ver, que ya estamos cansados de ver videos y fotos que son utilizados y que a lo mejor datan de 2, 3 años atrás y que no tienen nada que ver con la situación actual, pero sí que han habido ciertas críticas a lo mejor a zonas más digamos, más populares de Caracas, sobre todo, y de las regiones del interior, en donde dicen que la gente a lo mejor no se lo está tomando tan en serio. ¿Qué percibiste tú cuando estuviste por ahí, por ejemplo, en el barrio La Vega? Bueno, fíjate que hay una cuestión que hay que insistir desde todos los espacios, principalmente de lo que es Twitter y WhatsApp, porque generalmente es como lo más dinámico, como lo más inmediato. Y es que estos videos que se graban en lugares populares como La Vega, como Caricuao, como Catia, que es muy frecuentado por todo el sector de comercio de alimentos y este tipo de cosas que hay allí, pues han sido grabados en horas donde estos comercios están abiertos, no duran abiertos todo el día. Entonces es una cuestión que la gente no explica, que se alarma de hecho, incluso personas que están con un avance, digamos, de militancia política clara y aún así caen en alarmarse por este tipo de cosas que son operaciones concretas. Entonces, en Venezuela en particular existe un horario, básicamente en Caracas concretamente, que es como mayor la alarma que se ha creado. Hay un horario para que estos establecimientos que venden comida, pues presten sus servicios a las comunidades y eso hace que más personas en ese momento estén en esos espacios. He logrado ver que está respetándose la distancia, como te decía, todo el mundo lleva su mascarilla. Si llegas a ver una persona que no tiene mascarilla, no es que ni siquiera es que no la tiene, sino que a lo mejor se la bajó un momentico y por allá muy escaso. Entonces, estas cuestiones, estos establecimientos cierran a golpe de mediodía o a la 1 de la tarde máximo. Y a partir de allí, estas mismas personas que a lo mejor grabaron un video con mucha gente en el sector, pues a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, tú vuelves allí y no vas a encontrar la misma situación porque ya todo está desértico y yo lo pude Claro. comprobar. Entonces, es una cuestión que también es importante dar esos datos, que obviamente no van a dar cuando se ponen a viralizar estos videos, pero que estaría nuestra informar. Sí, además, lo que ha venido pasando también en Venezuela, la realidad del coronavirus allá es que no es afortunadamente en las zonas más populares, la verdad que no, en los focos de infección son pocos, sino nulos.
Además, el número de casos en Venezuela en general es muy bajo y definitivamente más allá de diferencias que mucha gente pueda tener políticamente con el gobierno de Venezuela, tienen que admitir que se tomaron las medidas a tiempo. De hecho, bueno, yo contaba en la introducción que yo llegué el 12 de marzo, 2 días antes de que decretaran el comienzo de la cuarentena y el día que decretaron el fin de los vuelos internacionales, sobre todo El los de propio Europa. día. Claro, el mismo día. Por jueves y viernes se pudo salir, yo salí a comer y por lo menos había gente en la calle, pero ya se sentía que había una relentitud en este tema. Pero entonces, ¿tú crees que esa es justo y a lo mejor claro explicar que este virus, como dijeron por ahí, es un virus que los trajeron los viajeros? Es decir, los que están enfermos son, en este caso, la gente que vive en zonas incluso de media alta, que fueron los que estaban a lo mejor probablemente en Europa viajando y a lo mejor llegaron con el virus a Venezuela. Sí, bueno, sabes que generalmente en la primera fase del tema del virus es cuando se detecta que está la importación del virus como tal. Y acá en Venezuela, los primeros casos oficiales que se empezaron a descubrir, digamos, parten de los vuelos estos de Iberia que se comentaron en las fechas del 5 y el 8 de marzo. Y cuando fueron avanzando luego los quiénes de los nuevos casos que se reportaban, el dónde vivían, la ubicación en la que estaban, te dabas cuenta que eran personas que generalmente estaban en sectores pudientes de Caracas, principalmente, donde, bueno, es normal que estas personas tengan los recursos para viajar fuera del país, para, bueno, tomarse algunas vacaciones y tal. Y es más que todo en ese entorno en lo que se han movido los casos en Venezuela inicialmente y que, de hecho, el nivel comunitario como tal no se dio ni siquiera la primera o la segunda semana en el país. Claro, es que era lo que comentaba, incluso en otros países de América Latina es lo mismo, es el mismo patrón. Son las barriadas de mayores recursos los que han generado las crisis. La de Ecuador empezó supuestamente por una fiesta en Guayaquil, en donde eran gente muy pudiente y que se saltaron obviamente todos los indicios de cuarentena y empezó y se armó una fiesta. Y en Venezuela misma también, creo que hubo un caso, precisamente fue así, una fiesta también de gente a lo mejor del este de Caracas que los agarraron, que hubo todo un despelote porque habían armado una fiesta y no le habían hecho caso a la cuarentena y habían unos cuantos infectados. Pero también ha entrado gente, hubo casos que llegaron desde la frontera colombiana y esto es un caso muy importante, el de Colombia, y que tú también obviamente lo has cubierto con exactitud. ¿Qué está pasando en la frontera actualmente? Porque una de las características actuales es que los venezolanos que están afuera, incluso algunos muy enemigos del gobierno actual, están pidiendo que por favor los rescaten y los devuelvan a Venezuela porque tienen más miedo obviamente de estar en zonas como los Estados Unidos o Ecuador, otros países, que estar en Caracas. ¿Qué has visto tú por allí? Bueno, fíjate que esto es ahorita como que el ojo del huracán mediático en cuanto a lo interno aquí en Venezuela, porque Venezuela desarrolló hace meses atrás, como mucha gente sabe, el tema del Plan Vuelta a la Patria, ¿no? Que ha repatriado a miles y miles y miles de venezolanos que estaban en distintos lugares, principalmente de la región. Y esto permite como que una visión un poco más ordenada ahora que está esta situación en la que estos compañeros y compañeras compatriotas necesitan regresar al país por distintas razones, porque no es nada más un tema de xenofobia y de persecución y de fascismo como se manifestó en el resto de las miles de repatriaciones que se hicieron a través del Plan Vuelta a la Patria. O sea, ahora se suma un tema económico concreto y de salud, y digo económico por un tema de modelo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso colombiano, el modelo de salud colombiano parte de un modelo económico como tal, donde no se prioriza la salud de la persona, sino que se mercantiliza la salud de esa persona, y pues el no tener como una capacidad de gestión de la crisis en plena pandemia, como afortunadamente la tiene Venezuela, pues por razones que describiremos en un momento, entonces la gente busca auxilio, ya conoce más o menos cómo son las cosas aquí. Aquí en Venezuela todo el tema de la misión Barrio Adentro, por ejemplo, que tiene más de 20.000 médicos entre cubanos y venezolanos desde el 2003, que está creada esta misión, hoy se convierte en la columna vertebral del abordaje en las comunidades casa por casa para hacer este despistaje masivo y poder a través del reporte que se genera a través de la encuesta del sistema Patria, pues ir a donde está la persona y no saturar los sistemas de salud
que bueno, en el caso venezolano hay varias fortunas, digamos. Por un lado, el sector privado está a disposición absoluta de, del Estado como tal para la gestión de la crisis. Están también la capacidad normal de los hospitales públicos, pero además se incorporaron más de 4.000 camas de los centros de diagnóstico integral, que son estos llamados CDIs, que son justamente como estas células de salud a partir de la misión Barrio Adentro que se instaló en todo este tiempo del gobierno bolivariano. Entonces, Claro, es un porque, conjunto de condiciones que en Colombia no existen. Antes de hablar contigo ahorita, hace 15 minutos, con una señora vía Instagram, me estaba comentando que hay una chica embarazada venezolana que se encuentra, no recuerdo exactamente, creo que sí, está en Cúcuta, o ahorita reviso la información, pero una chica embarazada venezolana que está en Colombia y no la atienden porque no es colombiana, porque no está registrada en el sistema de allá y no haya qué hacer porque no le dan respuesta ni siquiera a la propia ACNUR, que es segurito que en algún momento fueron justamente los que le obligaron a firmar el estatus de refugiado ilegal, que es una cosa que ACNUR de hecho dice en su propia página web, que no es lo mismo ser un migrante económico que un refugiado. Y bueno, en ese momento los utilizaron, los obligaron a usar a firmar el estatus de refugiado para que los atendieran, para que les sirviera mediáticamente a toda la hegemonía y el pirañeo internacional. Y ahora mira, están desamparados. ¿Y dónde acuden? Al gobierno que, como lo está demostrando, están atendiéndolos uno por uno, integralmente, ojo. O sea, ahí están, no solamente el sentido en sí de la repatriación, sino que además le dan alojamiento porque tienen que cumplir una cuarentena de 15 días para poder sí. desarrollar el periodo del tema del virus, a ver si manifiestan o no alguna sintomatología. Les realizan la prueba rápida, que es el test rápido gratuito, que se está haciendo en los casos, digamos, con mayores posibilidades de ser sospechosos del coronavirus. Se les da alojamiento, como te decía, pero también se les da recreación por un tema de atención, porque también se necesita salud mental para enfrentar este problema, y todas estas cosas son garantizadas por el Estado venezolano en este momento. Sí, sí, bueno, eso te quería comentar porque siempre es un buen indicador ver como en las redes sociales, por ejemplo, los que son obviamente acérrimos enemigos del gobierno del presidente Maduro, obviamente inundan las redes sociales cuando por ahí se agarran de algún factor que consideran oportuno para darle, pues obviamente una visión al resto del mundo de Venezuela que a lo mejor no es 100% exacta. Y llama la atención que casualmente en esta situación no hay nada. Es que no hay nada que criticar. Y más allá de lo que piensen del gobierno, la verdad que yo también lo viví esos 10 días, 11 días que estuve en Caracas al comienzo de la cuarentena y la rigidez era total. Yo cuento como anécdota, como chico malo, por portarme mal, por haber bajado, bueno, como al quinto día, claro, ya también estaba un poco como aburrido, bajé un momento, pero a una calle, que había uno de estos gimnasios en un parque, bajé, pero como no cargaba el tapabocas, casualmente pasó la policía de Baruta y bueno, me echaron un regaño de que no te cuento. Entonces hay una rigidez total y lo que tú comentabas, las personas que están llegando se les está atendiendo e incluso hay un video que se viralizó también del cantante de Desorden Público de Horacio Blanco que había recién llegado también de viaje y lo fueron y lo atendieron y él, bueno, no le quedó más que admitir el buen trato que le dieron y que obviamente le hicieron las pruebas y todos los análisis. Esto no se está dando en ninguna parte del mundo en realidad. Yo no he escuchado que esto esté pasando en ninguna parte, no es por nada, pero ni siquiera ni en Rusia, ni aquí en España, en ningún sitio he visto yo que el gobierno esté desbocado a claramente encontrar cualquier pequeño foco. Y bueno, la pregunta siempre es la misma es que hacen esto porque, como dicen algunos, claro, es que si se le destapa la pandemia, entonces con el desastre de salud que hay en Venezuela, claro, ahí sí es verdad que nos morimos todos. Bueno, fíjate que hay un contraste aprovechando eso que estás diciendo, y es con Perú, que recientemente publiqué de hecho un video, creo que fue ayer al respecto, donde Martín Vizcarra manda tanquetas y tanquetas del ejército a la frontera con Ecuador para evitar que transite por allí cuanto vehículo y persona se le ocurra pasar. Entonces, es un contraste perfectamente antónimo y claro de cómo en Venezuela, con una cuestión ordenada, que de hecho pudiera darse mucho mejor si tuviéramos una relación un poco más respetuosa no sé, y tolerante
con Colombia y con Brasil también, por toda la extensa frontera que compartimos, pero bueno, igual del lado venezolano se está allí implementando un despliegue de verdad impresionante, porque no solamente es un tema militar o policial, es un tema cívico-militar. Ahí hay personal médico, está en la milicia bolivariana, que son civiles, está gente del territorio también prestando su colaboración para, bueno, brindarle a estos compañeros que están allí necesitando a su país. Y como siempre, en realidad, el país siempre necesita de nosotros. Y de hecho eso me recuerda a una chica que no sé si la viste, un testimonio muy breve de unos 30 segundos, donde la entrevistan y le preguntan, bueno, ¿qué puedes comentar? ¿Qué anécdota tienes? Y tal, regresando, acabandito de llegar a Venezuela. Y ella lo que hace es, entre lágrimas, ya así súper atragantada, dice que ella lo primero que hace es pedirle perdón a su mamá y luego pedirle perdón al país por haberlo abandonado. Que como Venezuela no hay y que Dios la bendiga y tal y qué sé yo. Entonces, son cuestiones que nosotros, digamos, desde nuestra posición, a lo mejor de algún tipo de acción política, entre comillas, por la vía comunicacional que tenemos que reivindicar, porque he visto como mucha gente más bien desde la indignación, comprensible, sí, pero comete a lo mejor el error bueno, caerles también encima y decirles, no, bueno, pero ¿por qué te fuiste? Que tú estabas denigrando y no sé qué más y tal. Y bueno, sí, pero resulta que hay una diferencia entre los dos planteamientos políticos y sociales que se tienen en el país, y uno tiene como que dar ese ejemplo de humanidad, de atención, y de que esas personas, por mucho que hayan despotricado del gobierno nacional, están primero en el derecho de regresar y también el derecho de afrontar una situación que los haga reflexionar realmente. Sí, bueno, precisamente hablando de reflexiones, cabe destacar que el gobierno ha hecho esfuerzos a través de la línea Conviasa de tratar de repatriar a muchos venezolanos que están afuera, pero el ejemplo más importante es probablemente el de los Estados Unidos y en concretamente Sí. el de la Florida de Miami, porque precisamente Conviasa está bajo las sanciones de Estados Unidos y no se le permite viajar a ese país a repatriar a los propios venezolanos, a pesar de que el ministro Arriaza ha hecho esfuerzos y ha mandado comunicaciones al gobierno de Estados Unidos pidiendo que, bueno, una tregua en este sentido, porque además están diciendo a buscar, y Estados Unidos obviamente se negó. ¿Qué ha pasado con esa solicitud? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores al respecto? Porque también hay venezolanos pidiendo repatriaciones en Ecuador, en Chile, sobre todo en Ecuador, y en donde la situación se les ha ido de las manos gravemente, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuáles son las opciones que tienen los venezolanos que quieran regresar a Caracas? Bueno, fíjate que allí hay varias cosas que decir, porque no es nada más el hecho en sí de que Conviasa esté sancionada desde hace un tiempo ya, sino también los recursos necesarios para poner a disposición un vuelo de repatriación. O sea, eso no es soplar y hacer botellas como mucha gente piensa, que es, bueno, mira, sí, mándenme un vuelo que me tengo que ir porque yo necesito regresar a mi país y tengo todo el derecho. Eso requiere un montón de cosas que nosotros estamos impedidos en este momento de desarrollar libremente, precisamente por las sanciones que evidentemente no es nada más a Conviasa, sino al país en general, que afecta a todo el mundo. Entonces se inició este registro que se puso en línea. En menos de 24 horas ya había más de 400 solicitudes, luego fueron 600, luego fueron 800 de personas, venezolanos y venezolanas que estaban en Estados Unidos queriendo regresar. Por supuesto, hicieron el rechazo. Sin embargo, recientemente Cancillería publicó un link donde ofrece un vuelo de Conviasa a Estados Unidos, atravesando Toluca, o sea, de aquí a Toluca, de Venezuela a Toluca, México, pero sería de personas que van a Estados Unidos. Es decir, ofrecemos Sí. nosotros un avión con destino a México, por lo menos, que luego, entiendo, según leí, permitirían al avión ingresar para llevar a los estadounidenses hasta allá. Entonces, es una cuestión súper, súper surreal si lo ves de esa forma, porque digo, bueno, ajá, y entonces esta gente le dan y le dan y le dan y siguen ahí, bueno, dan, igual que el caso de Colombia con las dos máquinas Mira, de las pruebas, igual que muchos casos más. y por cierto, hablando de le dan y le dan, porque en medio de toda esta pandemia y tú claramente hablabas de los factores y de cómo ciertos gobiernos o ciertos actores políticos reaccionan a la crisis, no tanto en Venezuela, no solo en Venezuela, sino en el resto de América Latina,
se está dando que el otro actor político, si se le puede llamar político, a esta facción en Venezuela, en lugar de estar obviamente buscando soluciones que obviamente no puede dar, pero aunque sea moralmente o aunque sea en el discurso tratar de alentar, se han dedicado precisamente a avivar la llama de una supuesta una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, de que hay buques de guerra en el Caribe, de que además de todo esto se vieron unos videos de unos aviones supuestamente en la frontera colombiana con militares mercenarios norteamericanos aterrizando, etcétera, etcétera. Y esto se arma, y esta facción, la facción del señor Juan Guaidó y de la gente que lo sigue, pues se han dedicado durante esta pandemia precisamente a criticar, a decir que el manejo de la crisis, etcétera, etcétera, en pocas palabras casi que a desear que le fuera mal a Venezuela para ellos seguir en su, bueno, en su Se frotan las discurso. manos con Se, eso. sí, bueno, esto que no para ya casi 20 años en lo mismo y terminan siempre dándose golpes contra la pared ellos mismos por la ineficacia del discurso, por la escasez de discurso. ¿Qué exactamente se está viviendo? Se está hablando de esta situación de una supuesta invasión de Estados Unidos a Venezuela. Bueno, mira, esa es la pregunta del millón de la última semana. Todas las personas así de España, de Italia, de Alemania, de Noruega me han dicho, mire, ¿qué pasa? Que no sé qué. Están nerviosos, están preocupados, están, no sé. Entonces yo les comentaba primero una cosa fundamental a partir de lo que estabas diciendo, y es que justamente ese discurso belicista o ese discurso fuera de lugar absolutamente ha hecho el efecto contrario en dos sentidos. Digamos, el chavismo pudiera ser, o en la población militante, por decirlo así, que está consciente de lo que está pasando y que tiene una preparación política para enfrentarlo, pues lo que hace es consolidarlo más. Y en el caso de la oposición, del pueblo digo, no digo la dirigencia, sino el pueblo opositor venezolano, está desprendiéndose de ese discurso, está diciendo como este tipo que le pasa, o sea, nosotros estamos en una situación muy crítica, que en muy buena parte ha ayudado a dimensionarlo el hecho de poder ver a través de las redes sociales la situación en el resto de los países, en países del primer mundo, en España, en Italia, en el propio Estados Unidos, la situación de Ecuador, la situación en Brasil, o sea, hay un conjunto de cosas que nos han ayudado como sociedad a dimensionar la gravedad del asunto y la importancia que tiene cumplir todas las medidas. Entonces, recientemente, ellos convocaron un cacerolazo en horas de la tarde-noche, y generalmente hay respuesta en otros momentos de este tipo de cosas, y convocaron una etiqueta en Twitter y todo el rollo, y nadie dijo nada, no hubo un solo video de cacerolazos que ellos pudieran enaltecer y decir lo que sea que fuesen a decir en ese momento. O sea, la gente de verdad está procesando esto de una manera mucho más madura, les está permitiendo ver que hay una realidad realmente tangible, que no es lo que le pintan en redes sociales. La propia oposición, me cuentan mis amistades y familiares también, que ellos son los que están más pendientes de la cadena nacional, sea quien sea que salga, Jorge, Delcy, Nicolás, y están allí día a día buscando también información y contrastando cosas absurdas que normalmente les bombardean en ese enjambre de medios y de cuentas que generalmente los aturden psicológicamente. Entonces, el escenario recientemente acá, por ejemplo, es primero de calma, o sea, la gente está así como asimilando la situación, también preparándose psicológicamente porque no van a ser una semana o dos o tres, ni un mes ni dos. Y se ha dejado ver cómo hay un control real de lo que es el tema de seguridad. Aquí en Venezuela se han lanzado como tres ondas de medidas, que son medidas sanitarias, medidas económicas y medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad pasan, por ejemplo, como en el caso fronterizo con Colombia, que recientemente, aprovechando el canal humanitario que se activó en el marco de la pandemia, pues querían infiltrar paramilitares al territorio venezolano y se decretó toque de queda en el estado Táchira, en San Antonio y en Ureña, para, bueno, controlar esta situación y seguir con ese ingreso controlado, supervisado, que se le da a la persona que regresa. Entonces, se evidencia una preparación de este tipo de cosas que puedan suceder y que sí hay una capacidad de respuesta inmediata para proteger nuestra soberanía. Se vio recientemente también, creo que fue antes de ayer, en Zulia, donde se neutralizó una avioneta que pretendía también utilizar nuestro espacio aéreo para traficar drogas. Y nada, ahí atacó realmente rápido
nuestra aviación militar bolivariana. Entonces, hay un conjunto de cosas, lo mismo pasa en, ¿cómo se llama? En todo lo que es nuestra costa, nuestro mar territorial, y la cuestión es que está candente, digamos, el tema de la posible invasión, de que bueno, que ahora sí se movieron, de además todo el contexto de Estados Unidos le hace querer girar a la atención del mundo a Venezuela o a cualquier otra cosa que se le ocurra para no ver que ya son más de 400.000 casos registrados en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que hay una tarea titánica en este momento, que no es nada más el de enfrentar la crisis en lo territorial para garantizar la salud de la población, sino en la opinión pública. O sea, la batalla que hay que dar en este momento en la opinión pública es brutal. Y precisamente una de las cosas que se está discutiendo también o que se está mostrando también es que ha habido recientemente una escasez también de gasolina, también hay, bueno, los tradicionales a veces problemas con los insumos, con los alimentos. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Es esto también producto probablemente de la detención del aparato en general productivo de distribución en el país, que también está afectando obviamente todos estos rublos, aunque dentro de la cuarentena no sé qué hacen muchos llenando los tanques de gasolina de los carros, pero ya tú sabes que el venezolano no puede vivir sin el tanque de gasolina lleno, así lo tenga en la casa por alguna razón. Pero sí que se han visto algunas colas en Sí, algunos sí. sitios, en la ciudad capital. ¿Qué está pasando? Bueno, allí hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es que cuando comienza la cuarentena, sabes que se priorizaron unos sectores para que ellos sí pudieran laborar, que son el agroalimentario, el de transporte, el de salud y farmacéutico, el de telecomunicaciones y creo que me falta alguno más. Bueno, esos sectores que tienen prioridad para circular en medio de la cuarentena, bueno, tenían su salvoconducto y cosas, y eran los que tenían, en cierta forma, la prioridad para el abastecimiento de gasolina en un primer momento. Ahora, esto se ha agigantado todavía más, en Caracas se ve mucho también, en distintas las principales ciudades del país, donde incluso a estos sectores se les está viendo afectado el abastecimiento. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, generalmente no hay todavía, digamos, una noticia oficial que pueda decir detalladamente, mira, está pasando tal situación y tal y que sé qué, no sé qué, no sé qué, pero antes de la cuarentena, antes de todo el tema de la emergencia nacional por coronavirus, pudimos notar que hay situaciones muy concretas de persecución de, bueno, de los barcos, de cualquier empresa internacional que comercie con Venezuela, que, bueno, tratan de impedir desde Estados Unidos que todo lo que necesitamos nosotros para el abastecimiento de todo tipo, pero en este caso también de la gasolina, llegue al país. Entonces, no es que generalmente la gasolina en sí como tal, el combustible traen en un potecito y no lo dejan llegar, ¿no? Es un tema también de los aditivos que se necesitan en Venezuela, que nosotros sí, somos un país productor y todo el asunto, pero hay aditivos que no se producen acá y esos aditivos necesitan pasar por canales que están bloqueados al país, entonces eso complica mucho más la situación. Como que tú estás en tu casa y tienes 10 ventanas y la puerta y tienes 50 vecinos que te están todos los días lanzando piedras, cortando los cables de la luz, no te cortan la tubería del agua, entonces si viene alguien a ayudarte van y lo empujan, lo amarran, no se puede, o sea, hay un conjunto de cosas que en Venezuela hacen que la situación sea mucho peor en una situación de pandemia, Sí, como bueno, el bloqueo. eso además el gobernador del estado Carabobo había mostrado recientemente un video en donde capturaron una banda que precisamente se estaba dedicando bueno, al robo, porque no le queda otra frase, y utilizaban una ambulancia para ir a las bombas de gasolina y entonces obviamente, supuestamente con la prioridad de la ambulancia llenar los tanques, aunque eso obviamente tendría la complicidad de las personas que trabajan en la bomba, porque me imagino que estos señores al bajarse de la ambulancia te das cuenta que no eran ningunos enfermeros, ningunos doctores, y además estaban llenando tanques y el gobierno del estado Carabobo, el famoso Drácula, los agarró y entonces mostraron el video y es esa prueba también de lo que tú decías, también no solo los 50 que te tocan, que te están fastidiando desde afuera, es que a veces también desde adentro hay gente que no entiende y hay actores criminales que obviamente no aportan nada a esta situación. Orlenis, como ya nos quedan 1 o 2 minutos, no quería que nos despidiéramos sin que tú le dieras un mensaje a los que nos ven desde otros países, que como tú decías al comienzo, te han bombardeado probablemente preguntándote qué está pasando en Venezuela, los van a invadir, que se van a morir todos del coronavirus, etcétera, etcétera. ¿Cómo resumiríamos concretamente a todos nuestros amigos que nos ven desde diversas partes del mundo?
¿cómo está la situación de Venezuela en estos momentos? Bueno, yo creo que acá hay una conciencia bastante marcada, bastante evidente, que ha demostrado en los números, en la famosa curva que se ha mantenido aplanada, que las medidas tomadas por el gobierno nacional han sido correctas. Y no es que lo dice nada más el gobierno nacional para enaltecerse a sí mismo, o lo dicen los chavistas para hacerle propaganda, sino que lo dice también la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, lo dice China, lo dicen otros países. Y además, en este contexto, incluso se han sumado la Unión Europea y la ONU a solicitar el levantamiento de las sanciones en Venezuela. Entonces creo que hay una actuación del gobierno nacional bastante respetable y para agradecerle en realidad, porque se ha priorizado al ser humano. Yo generalmente le digo a las personas que están fuera de Venezuela que no se dejen llevar por todo lo que reciben vía WhatsApp, que no descarguen ningún video de supuestos médicos que están por ahí dando asesorías vía online. Solo consultar las fuentes oficiales. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, seguía con las cifras oficiales de cada gobierno, y es por esto que en cualquier cosa de de los mapas que presentan los datos actualizables constantemente del tema de los casos que se registran, ofrecen las cifras que ofrece el gobierno nacional legítimo y constitucional que tenemos en Venezuela, entonces, del presidente Nicolás Maduro. Entonces, hay cuestiones allí que la gente debe entender, y es que no debe dejarse llevar por estas cosas que son planificadas, que le buscan es tocarle el miedo, porque el miedo controla y, bueno, es prácticamente autónomo cuando te invade. Entonces, es importante ser muy selectivos. Yo aprovecho la cuña que puedo ofrecer por aquí para mi canal en Telegram, que es donde yo filtro contenidos ya seleccionados para que no tengan que estar consultando las 1000 cosas y ver qué es verdad y qué no. Bueno, allí pueden encontrar información verificada, que es como la más esencial para que se conozca. Perfecto. Bueno, sí, como valga la cuña y además apoyamos la solicitud, sigan las redes sociales de Orlenis, en donde ella constantemente también está brindando información de la realidad que acontece en Venezuela. Orlenis, te agradezco muchísimo que te hayas tomado hoy una media horita allí en tu hora del almuerzo en Venezuela. Imagino que estarás preparando algo sabroso y rico para almorzar ahora después de esta charla. La mejor de la suerte. Estamos obviamente en contacto para futuras intervenciones. Te mando un gran saludo. Te dejo para que te despidas de no sé, la gente que nos está siguiendo el día de hoy, porque me están lloviendo por aquí, por el Facebook, por los mensajes por todas partes. Bueno, ya no después veré por ahí los comentarios y les responderé. Pues bueno, nada, un placer conversar contigo. Estamos a la orden por aquí para cualquier actualización y pues seguimos en batalla. Muchísimas gracias, Orleni. Bueno, eso fue Orleni que nos estuvo hablando desde Venezuela. Ella es investigadora, también es comunicadora en sus redes sociales, que son muy populares además. Ella constantemente está trayendo actualizaciones sobre la situación de las diferentes situaciones que se dan en Venezuela, no solo en el campo de la salud actualmente con esta crisis del coronavirus, sino en temas políticos y sociales que azotan a nuestro país, para aquellos a los que podemos llamar venezolanos también. No se despeguen de este canal, que mañana vamos a tener más entrevistas por aquí, por una tertulia con Luis Castro, y será hasta una próxima ocasión.